Tenga listo el tinto que ya vienen los huevos revueltos con la receta del presidente para apagar la televisión de 1/3 de los colombianos. Desde la redacción de La Silla Vacía soy Tatiana Duque. Es jueves 21 de agosto. El presidente Gustavo Petro lleva 54 alocuciones en lo que va de su gobierno. Durante el primer semestre de 2025 hizo la mayoría de estas alocuciones y no piensa detenerlas. Cree que este es un instrumento eficaz para llegar sin intermediarios a la gente en un espacio que él controla desde la Casa de Nariño o desde sus eventos en regiones donde van sus aliados y quienes lo apoyan. Sin embargo, datos del rating de la televisión que obtuvo La Silla Vacía muestran que el número de personas que ven un pedazo o todas sus largas alocuciones ha caído desde febrero. Hoy hablamos de estos datos, de qué siente la gente cuando lo ve y de por qué su estrategia no es tan opuesta a la que hizo Iván Duque con sus 300 programas de televisión en pandemia. Pablo Manrique es el periodista que revisa los datos para La Silla Vacía. Muchas gracias por volver por acá. Yo feliz de volver. Lo que más me sorprendió de los datos del rating que tú analizaste es que todavía hay mucha gente que en Colombia sigue utilizando la televisión como medio para entretenerse. Y digo que me sorprende porque decimos que la televisión ya no es tan poderosa, que es un medio del pasado, pero sigue teniendo un gran poder de reunión. Y es que según los datos de la Comisión de Regulación de Comunicaciones, el 24% de los colombianos ven televisión por antena y el 14% por TDT, que es la señal digital gratuita de televisión. Es decir, el 38% de los colombianos, unas 19 millones de personas, consumen televisión gratuita. Y a ese universo hay que sumarle las otras 19 millones de personas que ven televisión por cable, plataformas, internet y también ven esta televisión gratuita. En total, en Colombia hay al menos 38 millones de personas que ven televisión. Por televisión gratuita nos referimos a la señal abierta, la clásica de la antena que se conecta en el techo y la TDT, que es la versión digital de esta antena. Y ahí la gente puede ver Canal 1, Caracol, RCN y RTVC, que es la del Estado, sin pagar un peso y sin tener que pagar internet. Claro. Y esos son los canales donde el presidente sigue saliendo al aire porque son los canales donde tiene la potestad de controlar. Sin contar las transmisiones de YouTube, las redes sociales y hasta medios que replican la totalidad de las alocuciones. En total de este gobierno ya van más de 54 locuciones. Lo impresionante es que solo estos 8 meses que van del año, vamos 21. Y acá la clave es decir que una locución es la interrupción obligatoria de estas señales de televisión abierta. O sea, los canales les toca transmitir lo que dice Petro, quieran o no. Claro, eso es por ley. Ahora el presidente pareciera estar consciente de que el rating cayó o que leyó tu nota, porque en el Consejo de Ministros del martes dijo arrancando el programa que... Dice la prensa que se nos van los televidentes, pero yo supongo que los que se quedan viendo les interesa Colombia. Nosotros le preguntamos a varios usuarios de La Silla en Instagram qué sentían cuando veían al presidente por tanto tiempo en televisión. Uno de ellos es Camilo, nos dijo que tenía 32 años y es una de las personas que, como dice el presidente, le interesa Colombia porque se queda viendo estas alocuciones. Su reacción fue bastante positiva. Dice que le genera expectativa ver al presidente. Porque escuchar al presidente siempre es educarse en política, en filosofía, en valores. Allí el presidente muestra los logros que está teniendo el gobierno, que los medios de comunicación no muestran o esconden, y no tiene miedo en un país como Colombia de hacer esa denuncia, y eso es de valientes. Posiblemente Camilo es parte de estos 2/3 de las personas que sí se quedan viendo al presidente, porque les interesa el país, como dice él, o por otra razón. Eso es porque, según los datos que procesamos, a partir de una firma que se llama Cantar y Bope, vemos que el presidente, cuando sale en televisión, el 31% de los que está viendo se van. Pero eso también se puede decir como que el 70% se queda. Ahora convirtamos esos números en personas. ¿Cuántas personas representa un punto de rating? Bueno, en el universo que tenemos, que es el de Cantar y Bope, son alrededor de 20 millones de colombianos. Eso significa que un punto de rating es igual a 200.000 colombianos.
Con los datos que nosotros tenemos, podemos decir que cuando Petro sale en televisión, interrumpiendo la programación usual de los canales, pasamos de 2.4 millones de televidentes activos a 1.4 millones en promedio. O sea, Petro apaga el televisor de 1 millón de personas. Pablo, igual los presidentes suelen apagar los televisores, lo digo porque yo fui, creo que una de las pocas colombianas que terminó viendo la mayoría de los 300 episodios de Prevención y Acción, que era el programa de Iván Duque durante la pandemia, y en ese momento le servía mucho a los canales que por justamente la pandemia no tenían parrilla y no eran en sí mismas alocuciones porque el gobierno regalaba este contenido. Y en un ejercicio similar al de la revisión de rating, pues comenzamos a ver que ese programa cayó en rating a partir de mayo, 2 meses, mes y medio largo después de que comenzó a salir al aire todos los días. ¿Está pasando algo similar con las alocuciones de Petro, que ya la gente los ve como paisaje y deja de verlas? Sí, es más, la pérdida de rating del primer mes fue del 20%, pero a julio, que es el último mes que tenemos completo, vemos que la pérdida de rating es del 40%. O sea, en 5 meses se dobló la cantidad de gente que le escapa al presidente. Uh-huh. La excepción a esta regla fue la locución del sábado 9 de junio en la noche sobre el magnicidio a Miguel Uribe. Esta dispara un rating un día que además normalmente la gente no está viendo televisión, pero posiblemente fue porque los canales estaban en transmisión continua desde que el senador fue atacado y porque querían saber qué iba a decir el presidente, que terminó hablando a la módica hora de las 11 de la noche. Casi por 1 hora habló. Eso le pasó a Juan Sebastián, una de las personas que nos respondió sobre qué sentía cuando veía al presidente. Él vio la locución completa y dijo que se perdió al final de lo que estaba diciendo Petro, porque hay algo que hace el presidente y es que empieza en un punto y después se va. Y de la nada empezó como a disociarse del apellido árabe y dijo algo de árabes, como llegaban a América, y dijo un saludo en árabe. Y no es algo corto, o sea, se disoció mucho y después cuando volvió había perdido el hilo. En general, esta locución fue atípica porque, aunque fuera 1 hora, fue corta en los tiempos de Petro. Uh-huh. Pero el promedio desde el Consejo de Ministros de febrero es de 1 hora y media para las alocuciones. La mayoría de estas alocuciones han sido en horario prime, que es clave porque ese es el horario de los noticieros de televisión, que son toda una institución televisiva en el país, y se come el tiempo de los realities, que son la otra institución de televisión del país. ¿Influye el horario en que el presidente elige interrumpir la programación para que la gente apague? Sí, mucho. Uno ve que cuando Petro se conecta a las 6 o a las 7, la cantidad de gente que se va es un 38 o 33%. Pero cuando se conecta antes o después de este horario, la gente que se va es entre un 5 y un 14%. La idea de que Petro use el horario prime tiene que ver con que le quite el espacio a los noticieros que dice que hablan mal de él y son controlados por los dueños de las empresas con las que Petro busca pelea. Uh-huh. Eso, además, le cuesta mucha plata a los canales. Como nadie sabe a ciencia cierta cuánto duran o cuándo van a ser las alocuciones, los canales pierden plata de publicidad, que es más cara en el horario prime, y son contratos que se pactan desde antes sin saber que va a haber alocución. Ahora, lo que hacen los noticieros es salir por YouTube para dejar que Petro salga por televisión, y pues Petro no les puede intervenir en los canales de YouTube. Ahora es difícil pensar que alguien pueda huirle a lo que dice el presidente. Si no se ve por televisión, los medios vamos a hacer resúmenes o se van a encontrar con ese contenido en redes. Y pues eso es lo que hace Esteban, otra de las personas que nos respondió. Él dice que evita a Petro, pero luego ve los detectores, por ejemplo. Entonces ya uno no va hacia entender lo que él dice, sino va directamente al resumen, saber qué es lo que está diciendo erradamente, fallando o incongruente, por lo que ya una locución de casi 2 horas pues pierde el sentido cuando debería ser algo muy objetivo, claro y hacia dónde va. Así las cosas, como encaja la estrategia del presidente de cara a lo que viene. Le queda 1 año, vamos a empezar campaña electoral y no hay ninguna pista que nos diga que el presidente va a dejar de hacer estas alocuciones. Yo te lo pongo en datos, que es lo que yo sé hacer. Petro lleva 54 locuciones, de las cuales casi 21 van desde que arrancó el Consejo de Ministros. Y desde ese primer consejo, que además fue famoso,
y fue de los pocos que tuvo buen rating, cogió esa estrategia de caballito de batalla. Eso es porque puede hablar de lo que tiene que hablar o de lo que quiere hablar sin la mediación de los canales que siente que le hacen oposición. Sí. Esa es una forma de hablar de forma unidireccional con lo que él considera que es el pueblo, que es un número mucho mayor a la gente que lo sigue en Twitter. Ajá. Y más allá de los detectores que pueden hacer los medios, de lo que dijo u omitió el presidente en las alocuciones, hasta la oposición se cansó de hacer réplicas, que pueden hacerlas hasta 3 veces al año según el estatuto de la oposición. Muchas gracias a Camilo, a Esteban, a Juan Sebastián y a las muchas personas que nos respondieron en Instagram la pregunta de qué sentían cuando veían al presidente. Los artículos de La Silla en los que nos basamos para hacer este capítulo quedan en las notas de este episodio. Pablo, gracias por pasar por acá. Gracias por invitarme. Toda la movida de poder siempre está al aire en lasillavacía.com, en las redes, en el en vivo y en el canal de YouTube. Y por acá cada mañana estará servido su desayuno político favorito. Juana Rubio Tovar y Fernando Cruz produjeron este episodio. Yo soy Tatiana Duque y nos escuchamos mañana. Espere, no se vaya todavía porque le quiero contar que desde hace un buen tiempo nos llegó esto. Esta es una placa de YouTube que dice que pasamos los 100,000 suscriptores en este canal, pero queremos llegar a los 200,000 y para eso usted nos puede ayudar. Suscríbase, active la campana y esté pendiente de todos nuestros contenidos. Todos los días tenemos nuevos videos para ampliar la información y la discusión política en Colombia. Arrancamos con Huevos Revueltos con Política, siguen las charlas desde la redacción, entrevistas y documentales. No se las pierda, suscríbase y gracias por seguirnos.